Heriberto Serpa Falcón, médico pediatra, cantante, compositor, escritor, referente de la música popular canaria. Mi personaje de hoy, nacido en un año del siglo pasado en el barrio La Barranquera, en la ciudad de Telde, ha destacado toda su vida como emprendedor, muy preocupado en el bienestar social. Durante 60 minutos vamos a tener la oportunidad de adentrarnos en su interior, desde su rincón privilegiado de la playa de Melenara, que como única vista tiene nuestro océano Atlántico, y que le está sirviendo como inspiración para la creación de su nuevo libro, basado en un personaje de nuestra tierra, ambientado en la Guerra Civil Española. Reconozco desde que lo conocí, ya hace unos años, Heriberto siempre ha sido su constante el crear, tanto desde la música como desde su profesión como pediatra, y que ha sabido compaginar sus dos grandes profesiones, trabajando en conjunto en busca de mejorar y el bienestar general. Vamos a poder entrar en su mundo interior y les prometo que no habrá lugar para el tedio y sí para llevarnos a través de sus vivencias a un mundo espectacular, lleno de maravillosas experiencias y que nos harán sentir bien. El tiempo estoy seguro que se nos hará corto y no nos daremos cuenta de su paso. Así, queridos espectadores, pónganse cómodos, no se distraigan, que estamos ya con Heriberto Serpa Falcón. Lo escuchamos. Heriberto, ¿cómo son tus recuerdos de infancia? Tú naces en Telde. ¿Cómo son aquellos primeros recuerdos que tienes? Pues muy familiares, porque... ¿En qué zona de Telde naciste? Yo nací en La Barranquera. Ah, La Barranquera. Tenía al lado del parque, llamado Parque de León y Joven en aquella época. Hoy se llama Parque de Franchi Roca. Y fui muy feliz, porque jugábamos en la calle y teníamos infinidad de juegos y de juguetes que nosotros mismos fabricábamos. Lo hacíamos, ¿no? Sobre todo aquellos coches de ruedas de cojinete, hechos con las cajas de tomate. Y sobre todo también, pues, nos armábamos con tiraderas de los árboles frutales que había, y sobre todo de limoneros, ¿no? Había muchas huertitas y teníamos nuestra flora, habían pájaros, lagartos, y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Muy bien, más sobre todo porque había una reunión de niños siempre en la calle, ¿no? Donde menos estábamos era en casa. En casa. Solamente, si salías del colegio, pues íbamos a casa, dejábamos las cosas y a la calle. Teníamos infinidad de solares en donde hacíamos múltiples juegos de todo tipo, ¿no? Hicimos amigos y la verdad que se han marchado algunos ya y otros cada vez que nos vemos nos recordamos mucho esas batallas que hacíamos antes en las huertas que habían por allí. La guirrea. En la data, en lo que es la rocha, todo el entorno de donde estaba la Barranquera, ¿no? La verdad, lo pasábamos bien. ¿Tu entrada al colegio, a tu primer colegio, cómo la recuerdas? Pues la recuerdo muy bien, porque además esta gente era muy cariñosa con los niños y te guiaban para hacer, pues, una serie de... ¿Pero era un colegio el privado? Colegio de las Monjas de María Auxiliadora. Sí, ese se hizo para niños pequeños también, y la verdad es que ellos nos adentraron en lo que era en los teatros, en los juegos. Había muchísimas cosas que nos enseñaron en las monjas, en ese colegio, ¿no? Posteriormente, después ya que fui más mayor, entrado en años, empecé el bachiller en el llamado Colegio Labor, que el director era don Alejandro Dávila, y allí también pues ya estuve hasta por lo menos los 2 o 3 primeros años del bachiller. ¿Cómo son tus recuerdos de las Navidades, de pequeño? Bueno, pues de pequeño teníamos
¿Sabías que llegaba el periodo de Navidad por truchas de batata, por alguna cosa? Truchas de batata y sobre todo unos turrones durísimos. Que eran de aquella época, de Alicante, ¿no? Que venían. Eran duros como el demonio. Y entonces se celebraba siempre la Navidad. Venía una tía mía, hermana de mi madre, que era muy simpática, su marido también, y él era carnicero. Entonces no teníamos problemas de abastecernos de buena carne. Excelentes carnes que traía en Navidad, ¿no? Y luego, sobre todo, era, como te dije antes, las reuniones en familia. Entrañable. En familia, en donde el padre y el abuelo Juan, era la máxima autoridad. Entonces, hasta mis tíos lo trataban de usted y de padre. Usted, padre, en fin. Y una de las cosas que más recuerdo fue los ensayos que hacían de la Orquesta Falcón en aquella época. Estoy hablando de los años 50. Y era fantástico ir a casa de la abuela y ver cómo ensayaban ellos con sus partituras las canciones del momento, ¿no? Para después irse a los bailes, tanto en la Fraternidad como el Casino de Telde, pero también iban a los bailes de Cardones, o los bailes del sur, o los bailes hasta de la aldea. Se recorrían toda la isla de Gran Canaria tocando en esto, y eran por lo menos 6 o 7 hermanos, ¿no? Era la famosa Orquesta Falcón. Orquesta Falcón. ¿Y los Reyes cómo los recuerdas? Los Reyes maravillosos, o sea, no existía Papá Noel, sino los Reyes. Y los Reyes siempre... ¿Se justificaban a los Reyes? Nosotros estábamos influenciados mucho por el cine americano, en donde el Buffalo Bill, el Toro Sentado y los indios y todas estas cosas las vivimos bastante bien. Y entonces nos ilusionaba tener un fuerte con todas las figuritas que habían, las 2 pistolas y las 2 cartucheras. Hasta un rifle, ¿no? Hasta un rifle, sombreros de cowboy, pinturas para cuando había guerra con los vecinos de al lado, pues nos pintábamos también con tonos indios, en fin, o sea, incluso hacíamos, no sé si tú recuerdas esas flores que hay en el campo silvestre, que le decíamos sarao. Entonces eso tenía un color rojo, y se lo pintaba, igual que la cochinilla, que estaba en las paletas de las tuneras que habían en las diferentes huertitas que habían por todos lados, ¿no? Y, en fin, los Reyes para mí fueron eso. Y después también empezó la época del fútbol y no había, vamos, la mayoría de los chicos teníamos pues lo que eran las botas de fútbol y el balón. Era un balón que había que inflarlo en la gasolinera, pero después había que coserlo. Bueno, había que coserlo. Sí, porque era como una especie de aparatito que tiraba del cordón y se quedaba bien, completamente. Pero los Reyes era para mí fundamental. ¿Tú veías a tu lado en aquella época pobreza, miseria? ¿Veías? Sí había. Incluso yo me encuentro con algún amigo que otro todavía de aquella época y él decía, oye, todavía me acuerdo de que tú me dabas la mitad del pan hecho con conserva y queso. La conserva famosa. Conserva y queso. Y eso me sabía a mí a gloria. Y había muchos niños que padecían bastante pobreza. Y hambre. Y hambre pasaban. Entonces nosotros, como mi padre estaba relacionado con los cultivos de tomate del sur, pues a la vez en las orillas de los cultivos se plantaba calabaza, calabacina, papas, habichuelas, y él traía siempre muchos. La cola que había en casa de mi madre, con sus hermanas y con la gente que tenía a su alrededor, era tremenda, porque cada uno se llevaba una bolsita con sus papitas. Vamos, que tenía como un banco de alimentos ahí. Sí, eso sí me acuerdo yo. Mi madre fue siempre muy caritativa con todas las personas que hubo allí, que se pasaban mucha miseria. Pasaban miseria. Sí. Eso está ahí. Estaban a base de sardinas de barrica, higos pasados, y luego también pues, el aceite a granel, y todas estas cosas, pues sí lo llegué. Nosotros en casa no, pero
pero Alrededor se veía. los vecinos, algunos vecinos que otros, se llenaban de hijos. Había una señora allí que ya había tenido 14 hijos. Y entonces, claro, alimentar a 14 bocas, siempre complicado. Y cuando, claro, Tú estás estudiando bachiller en el colegio los Intelde, primeros años y en te el Colegio Labor. te mandan para Las Palmas. Y me mandaron a Las Palmas al Colegio de los Jesuitas. Uh-huh. Y ahí estuve hasta que terminé el preuniversitario para marcharme a la península. ¿Cómo eran las relaciones con las chicas en aquella época? ¿Qué se iba a caminar por ahí por la calle Triana? Había reuniones? un paseo que iba desde la iglesia, en la calle Rivero Betancourt, hasta el parque. O sea, toda la calle llamada Los Marinos, la calle de los Marinos, Ahí se paseaba. se paseaba, se le daba una vuelta al parque y volvían otra vez por el espacio correspondiente a la ida o a la vuelta. ¿Y tenía éxito los paseos? Sí, porque todas las chicas era No, pero digo, ¿tenía éxito de relacionarte con alguna sí, chica? Sí, siempre. Siempre. Siempre me gustó a mí tener una novia. Sí, ¿no? Sí. Y luego ya después, pues, por la distancia, el tiempo, los viajes, y ya, pues no, pero después, claro, al llegar a Salamanca, lógicamente en Salamanca también pues, tuve yo mis noviazgos. ¿Cómo se estudiaba en aquella universidad, en aquellos años? En aquella universidad nosotros... Salamanca era había un grupo de familiar. canarios que les gustaba mucho el folclore, les gustaba mucho tocar la guitarra, y el primer trimestre no se iba a clase ni a nada de esto. Y luego, ¿cómo recuperábamos eso? Pues dando serenata. Entonces íbamos a los colegios mayores, en donde cantábamos una serie de canciones a las chicas de las ventanas, y ellas nos bajaban siempre unos apuntes que nosotros no teníamos. Los apuntes esos nos servían a nosotros para preparar ya. Pero el primer trimestre nadie iba a clase, nadie. Y nos levantábamos tarde y eran... Vamos, se lo pasaban muy bien, ¿no? Sí. O sea, pero luego teníamos el compromiso de acelerar un poco a través de... Pero eso sus padres no se enteraban. No. De sus fiestas. No. Algunos a lo mejor se enteraron y claro... Hubo alguna bronquilla ahí. Oye, vente para acá, para Las Palmas, porque para juerga tú, no, juerga yo. Así claro. que vente para acá, que tú estás ahí para estudiar. Y había algunos que los echaron para atrás. Compañeros míos, que yo recuerde, por lo menos 4. 4 compañeros, estudiando medicina contigo. Estudiando medicina, pero no llegaron a terminar el primer año. Y entonces se los trajeron. Había una asignatura que se llamaba bioquímica, que la verdad es que era bastante difícil, ¿no? Uh-huh. En donde se estudiaba muchas fórmulas y todo eso, pues lógicamente habían algunos que no les entraba y decidieron después. Y claro, y la mayoría de ellos después, cuando llegaron aquí, pues la gran mayoría entraron en las oficinas de la Caja de Ahorro. Claro. Sí. Dice, si no pues para médico, pues para banquero. Gente, sí. Y la historia de esa, bueno, medicina era ya en ese momento era fuerte, pero tu relación con el folclore, ¿cómo te inicias tú con el folclore desde pequeño? Desde aquí, de esta casa, yo me relacionaba con el folclore ya de pequeño, cuando mi padre todavía tenía la primera casa que ocupaba estos. Estamos hablando de los años 60. O antes. Sí, en la década de los 50. Uh-huh. Entonces, mi padrino, que era zapatero en la calle Rivero Betancourt, se llamaba Antonio Falcón, hermano de mi madre, me regaló un timbre. Y entonces yo aprendí con los hermanos Betancourt Falcón, que viven aquí al lado, Pepe, Germán y Álvaro. Y ellos tenían un grupo medio folclórico que cantaban no solo ya canciones de folclore canario y zafolías malagueñas, sino también pasodobles, boleros y algún tango que otro, ¿no? Uh-huh. Y por ahí empecé yo a manejar la música canaria. Luego ya después nos fuimos a Salamanca, y en Salamanca quizás me familiaricé más con lo que es el folclore de canciones sudamericanas, valses peruanos, música argentina, y nos ganamos un premio precisamente, otros 2 compañeros y yo,
en Salamanca, ¿no? Que además desbancamos a muchos estudiantes sudamericanos que estaban allí. Cantando bolero. Cantando cosas argentinas. Argentina. De los fronterizos, concretamente. Entonces nos llevamos el primer premio de la canción universitaria. Y luego ya me envalentoné y hay un pueblo que es muy bonito que se llama Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo. Y entonces es frontera con Portugal ya, pero pertenece a la provincia de Salamanca. Y había un festival, porque mucha gente iba a los festivales. Bueno, en aquella época había muchos festivales. Benidorm y todo esto, ¿no? Entonces, de manera así, pues, de la época, pues, hicieron un festival que se llamaba el Festival del Águeda. El Águeda era un río que pasaba por Ciudad Rodrigo. Y entonces yo me presenté, le hice una canción a Ciudad Rodrigo, hablando de los carnavales que eran famosos en aquella época, hablando de las comidas, como puede ser el farinato. El farinato es una longaniza hecha con harina, pero que lleva mucho pimentón y parece un chorizo. Y eso se consume frito con huevos fritos también. Y entonces me llevé el primer premio. Que con eso en Salamanca nos fuimos al Puente Romano, que hay un espacio allí grandísimo, verde. O jugábamos al fútbol o hacíamos algún asadero. Pero como yo tenía unos amigos que tenían una panadería, con el dinero que me pagaron, porque me dieron 10.000 pesetas. Eso era dinero, ¿no? Compramos un par de patas de cerdo y las asamos en la panadería de nuestros amigos y nos la comimos precisamente en los aledaños de allí del Puente Romano, en Salamanca, por donde pasa el Tormes. Y la verdad que no salíamos de una fiesta para meternos en otra. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Ha transcurrido el primer tramo de entrevista. Escuchar a Heriberto hablar de su infancia, de sus juegos con los amigos, reconozco que me ha emocionado por su entrañable conversación y cómo poco a poco se iba abriendo ese interior que hace que te traslade a otra dimensión. Las navidades en familia donde destacaba su abuelo Juan, sus cenas de Nochebuena bien surtidas de carne gracias a esos familiares y, como no, aquellos reyes
que se llenaban las calles de rifles, arcos y flechas, intentando emular a Buffalo Bill y sus compañeros, para después quedar con el fútbol fiel durante todos esos años de los niños de la época. Es destacable como Heriberto, a pesar de su corta edad, veía que a su alrededor se pasaban necesidades, incluso hambre, como él nos recordaba, ya que en algunos casos un medio bocadillo de queso y conserva sería considerado un manjar de dioses para su amigo, que no tenía que merendar muchos días. Su paso por el colegio para después seguir a la Universidad de Salamanca, donde pudo disfrutar de unos maravillosos años de amistad y compañerismo, y como él hacía, inciso, el primer trimestre no se iba a clase y después se tenían que recuperar dando serenatas a las estudiantes para que les facilitaran los apuntes. En fin, su reencuentro con la música, sobre todo sudamericana, sus premios en festivales como el Universitario en Ciudad Rodrigo, todavía nos queda mucho que escuchar a Heriberto. Un libro abierto. Heriberto, termina la carrera en Salamanca y bueno, tú no hiciste milicia y te engancha el servicio militar. Sí, cuando terminé ya la carrera, después de pedir unas cuantas prórrogas, pues yo pensando en que me podía librar por excedente de cupo, etcétera, pues no me pude librar. Y entonces, pues claro, tuve que presentarme en Tenerife. Primero en la isleta, que nos llevaron para allá en la bodega de un barco que se movía más que... Bueno. Y fui a Tenerife, hice el periodo de instrucción en Olla Fría, y la verdad es que de allí empezaron a decir, bueno, a ver, ¿quiénes son médicos? Y tal. Y dice, bueno, tú, a Santa Cruz de la Palma. Y me tocó Santa Cruz de la Palma. Cuando llegué allí me presenté al jefe que había, el jefe principal, y me dice, mira, como yo no quiero problemas, o sea, te compras un par de trajes, ven con tu corbatita y quítate el uniforme de soldado. Entonces, claro, pues, me compré un par de trajes, compré mis corbatas y todos los días iba yo a hacer el reconocimiento de los soldados que estaban enfermos en los cuarteles de Breña Baja. Y ahí, pues, estuve ya todo el periodo de ¿Qué lo militar. compatibilizabas con...? Lo compartía luego, pues, haciendo sustituciones a los diferentes compañeros en Santa Cruz de la Palma. Y en el servicio de urgencia y en la clínica también. O sea, que ya cobraba unas perritas que te permitían vivir bien. Me compré un coche. ¿Te compraste un coche allí? Sí, me compré un Mini. Yo era feliz allí. Entonces, claro, me hice bastante integrado amigos. Con la sociedad palmera. Sí, afortunadamente, porque palmeros, si tú no le demuestras cierta no son muy abiertos. Amistad, tienen que estudiar. Pues yo tuve la suerte de que sí, me encontré con muy buena gente, hice amistades y la verdad, sobre todo, continué con mi etapa musical. Me familiaricé muchísimo con un grupo muy importante que todavía existe en Santa Cruz de la Palma, que son los viejos de la Palma. Y con Taburiente, que en aquella época empezaba a emerger. Empezaba Taburiente porque estos chicos venían, tanto Manolo como Luis Morera, venían de Barcelona. Y allí estuvieron un tiempo aprendiendo muchísimas cosas, sobre todo folclore argentino. Y se organizaban unas muy buenas allí en la calle Real. Había un bar que le decían Bar La Palma y allí se ponían a cantar. Bueno, era un espectáculo. Palmero tenía muy buena sensibilidad para la música. Y la verdad que con el Morera y con los viejos y con toda la gente... te lo pasabas tú muy bien. Sí. Tú llega un momento que se acaba el servicio militar, consigues una plaza para hacer la especialidad de pediatría en La Laguna y sí. allí vas. Y cuando terminé el cuartel, sí. Hablé con un compañero mío que estudió conmigo en Salamanca y me dijo, mira, he hablado con el catedrático de pediatría, está encantado de que vengan. Entonces me fui para Tenerife. Y allí, aparte de los estudios de pediatría, muchísimas guardias también hice allí. O sea, tenía guardias 24 horas cada 3 días. Uno para dormir, el otro para... Y cobrando poco. Cobrando poco.
Sí, cobrábamos 20.000 pesetas que, como profesor no numerario que eran de la universidad. Una vez que estábamos estudiando la carrera, pues ya también nos adheríamos al profesorado de la... Y yo me encontraba, bueno, decía yo, un profesor ahí ahora, que precisamente tengo montones de amigos médicos que en cierta manera yo los cuidaba. Sí, los acogía. Y hacíamos con la vista gorda si se tenían que copiar algo. Digo, cabrones, venga a ver y tal. Y no se estén copiando tan cerca. Ustedes eran los vigilantes. Vigilante, yo era vigilante. Y la verdad es que lo pasé muy bien también. Seguimos con el folclore. Sí, Tenerife. Y llega un momento en que te hacen venir ya para Las Palmas, termina. Sí, porque ya yo era novio desde Salamanca, de Amelia. Y Amelia una vez llegó a Tenerife y dice, oye, ¿y qué pasa? Y entonces, estando en Tenerife, la primera Navidad que hubo, el 27 de diciembre, me vine para Las Palmas y nos casamos. En la iglesia de San Agustín. San Agustín en Vegueta. En Vegueta. Don Juan Ayala. Don Juan de Ayala. Buen personaje. A renglón seguido, pues nos fuimos para Tenerife. Estuvimos viviendo entre Santa Cruz y La Laguna. Hay una zona allí que, en fin, que le dicen la Vuelta de los Pájaros. La Vuelta a los Pájaros. Pues allí alquilamos un chalecito pequeño y nada, a trabajar en el hospital y a sacar el título. Y bueno, una vez que lo saqué... Porque te casaste antes de sacar el título. Sí. Y llegas después a Las Palmas. Y llegamos a Las Palmas y de repente, pues claro, seguí en la residencia del Pino, en Tomás Moral. Cuando era la clínica del Pino. Sí, porque no habían plazas de adjunto. Yo tenía el título ya, pero entonces volví a repetir residencia de pediatría. En el Pino. En el Pino. Y entonces, estando allí, hice 2 años más de residente. O sea que 3 en La Laguna y 2 allí. Tenía una experiencia. Sí. Entonces salió una plaza que me acuerdo que fue en Lomo Blanco, de pediatría. Y la pedí. Y entonces me la dieron al momento, porque claro, yo tenía trabajos publicados, tenía también el título de pediatra, en fin, y me la dieron. Allí estuve 4 o 5 meses y de repente salió una en Telde. Y en Telde enseguida yo la cogí, me la dieron sobre la marcha y desde entonces pues estuve toda la vida profesional en Telde como pediatra. Sí. Te encuentras, llegan a Las Palmas y te encuentras, sigue relacionado con el folclore. Sí, ahí ya. Y ya empiezas, bueno, pues tus relaciones con los cofiones. Con los cofiones y después también fundamos la Parranda Cuasquía, que marcó una época y una historia del folclore. Folclore y de todo, porque sobre todo ya Cuasquía hacía de todo, ¿no? Sí, cuando Sindo Saavedra nos llamó para que le cantáramos sus canciones, sobre todo de carnaval, pues eso marcó una época dorada de la parranda. Eran buenos músicos, había buenas voces y la verdad es que... Y bueno, había unos cuantos médicos ahí, ¿no? Sí, 3. 3. Concretamente estaba Fernando, mi primo Ismael, Fernando Duque y yo. Sí, y Nicolás Torres, que al principio, que es cuñado mío, también estuvo allí. Y la verdad es que era una parranda muy divertida. Y rompíamos mucho con las normas del folclore. Yo me acuerdo en los cofiones que había uno que llegaba allí estilo cuartel y decía, señores, quítense el reloj. Y teníamos que quitarnos los relojes y tal y guardarlos en el bolsillo porque tenía que ser lo más perfecto, con la estameña, con los trajes aquellos. Yo tengo una en el Valle de los 9 que tiene un paño para tal y digo, bueno, se lo compro. Y ahí me hice yo el traje de gofión con una señora del Valle de los 9 que los tenía ya hechos todos en un armario y bueno, me costó un montón porque no quería venderlos. Y la verdad es que aprendí mucho con los gofiones también, ¿no? Sobre todo las cosas del folclore. En el tema familiar, Heriberto, te casas, tienes hijos. Sí. ¿Cuántos hijos? Tengo a mi hijo Javier y después mi hija María. Tu hija María. Sí. Sigue esa vida y después llega un momento en que tú compaginas la pediatría con la música. Sí. Haces tú muchas mezclas y muchos inventos. Yo recuerdo un disco dirigido a los niños
Sí. en el cual le dabas tus pautas, historias Sí, para... sí. Se llama Canto a la Salud. Es un libro, bueno, ahí tengo yo... acompañado del algunos, disco, sí, ¿no? que- Cantaste sí. esas canciones que tú compusiste, Sí, ¿no? porque yo de cierta manera nunca me desprendí de la pediatría, pero también nunca me despedí de lo que desprendí de la música música. en general, ¿no? Entonces, claro, pues cada vez tenía más conocimiento, conocía más gente, conocía sobre todo arreglistas y, en fin, fue una etapa en la que me dio por crear muchas cosas. Por ejemplo, las canciones del carnaval. Antes había un concurso, el Carnaval de Las Palmas, que se hacía para crear una sintonía. crear una sintonía alegórica Al carnaval que se hacía. carnaval que se hacía en ese momento. Entonces, yo me llevé 3 o 4 premios con eso, ¿no? Uno el Charantontón, después cuando se hizo unos carnavales a Egipto, me llevé una que se llamaba El Faraón. Después había otro, los carnavales hechos al Music Hall. También me llevé el primer premio con las palmas de Music Hall. Y había algún otro más, ¿no? 3 o 4 fueron, con la orquesta de Banana Band y con la primera orquesta. O sea que tú siempre has estado en la farándula. Sí, Siempre metido ahí sí, en primera sí. línea de fuego. Sí, porque me salía y me sigue saliendo cosas, ¿no? Pero ahora mismo tengo un par de festivales para niños. Uno se llama Sanolandia y las aventuras de Don Prevención, que habla está muy precisamente relacionado, con la prevención en pediatría. Y luego hay otro que se llama Bucodentalia, que lo hice a través del Colegio de Dentistas de Las Palmas. Y este es un musical solo relacionado con todo lo que es salud bucodental. Y luego después hay otro que te lo dije antes, que ya es el VA de Preven, que va de prevención de una serie de enfermedades que se pueden prevenir antes de que aparezca el cáncer, la dermatología, patología pulmonar, patología renal. Todas estas cosas pues también tienen que ver con la obesidad, con el sobrepeso, con la diabetes. Hay montones de temas que se pueden prevenir. Y entonces, claro, llevando una alimentación sana, saludable, lo que es también pues, el ejercicio y todo esto, pues se puede ahorrar muchísimo dinero, muchísimo dinero. A ti en el año 2024 te proclaman hijo predilecto de Telde. Sí. ¿Qué significó para ti Hombre, ese reconocimiento? Un gran orgullo, porque la verdad nunca pensé que a mí porque la mayoría de estas cosas, José Luis, la mayoría de estas cosas Te las dan normalmente las cuando hacía no yo estás. desinteresadamente. Claro. Yo no me he hecho rico nunca con estas cosas. La riqueza me venía Interior. cuando yo me veía en un escenario, Claro. compartiendo con un público, pues todas estas obras que yo había hecho durante toda mi vida. Eso para mí era el pago más grande que había. Y claro, sin darme cuenta, pues hice como 6 o 7 pregones aquí en el municipio de Telde. Luego también pues hice canciones que están relacionadas con el municipio. Canciones en las que se nombran una serie de personajes. Por ejemplo, Miguel Calderín, Kimbo. El Faro de Mapaloma, Pepito Rodríguez. Había personajes. Panchito Jiménez, el de abajo de San Juan. He hecho canciones al Casino, la desaparecida, por desgracia, Fraternidad de los Llanos de Telde. Todo esto es muy fuerte. Entonces, sí. Y ahí también hice canciones relacionadas con esto. Entonces cuando me di cuenta había pues una serie de obras que ensalzaban mucho lo que es la ciudad de Telde. Y las personas encargadas de dar estos premios se dieron cuenta de que, coño, este hombre tiene aquí un montón de cosas. Pero tú tampoco te lo habías planteado hasta No. Nunca. Además me llevé una gran sorpresa, con mucho orgullo, y estoy muy contento de haber recibido eso, porque
No sé, yo creo que ser profeta en tu tierra es complicado. Es complicado. Y sin embargo, yo he sido ya profeta en tu tierra. Sí, en tu tierra. Por lo menos me han nombrado hijo predilecto. Y la verdad, muy contento y muy orgulloso. Más sobre todo porque has llevado la medicina junto con el folclore y la canción y la música, ¿no? También, la has compaginado, sí, incluso sí. Han colaborado tanto la medicina con la música en tu carrera, ¿no? Sí, por supuesto. Eso fue el objetivo principal, de fusionar lo que es la pediatría y la música. Y luego hay alguna cosa que yo, por ejemplo, incluso en cualquiera de los supermercados, en Las Palmas, aquí en Telde, a la hora de pagar, la cajera, usted fue mi pediatra, todavía tiene el muñequito aquel que hacía, y claro, yo con los niños pues, era feliz. Y también eso es, en cierta manera, me están pagando la labor que yo hice ahí, ¿no? Sí, que tú lo del dinero, bueno, tenías que comer, pero no, nada más, ¿no? Ganaba con las guardias y yo tenía un buen sueldo. Currando. Sí. Pero la música siempre ha sido como muy dado, ¿no? Sí. Muy desinteresado. Sí. Yo ahí no... Bueno, buscaba alguna subvención que otra. El primer disco, por ejemplo, me lo subvencionó el Ayuntamiento de Telde. Y ahí, claro, que es el testigo de mi crecer, se llama, que es donde está. Ahora tengo preparado precisamente un concierto llamado Testigo de mi crecer, en donde he recopilado todas estas canciones que yo le he cantado a Telde y voy a dar un concierto que es muy familiar, muy ameno, para la gente que vivió la época esa. Sí, pues además tú de la época de Cuasquilla grabaron unos cuantos discos, ¿no? Sí, también, sí. O sea que ahí hubo un momento, un boom con Cuasquillas que... Sí. Bueno, por lo menos 4 o 5 discos, sí. Sí. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El servicio militar en La Palma, trabajando en el botiquín, pasando consulta a los soldados. Su encuentro en la Isla Bonita, aquel famoso grupo de los viejos o con moreras de Taburiente, y su trabajo haciendo guardia
momentos maravillosos de su vida. El terminar su especialidad de pediatría en Tenerife, volver a Gran Canaria, y la música, que iba de la mano con su labor de médico, su entrada en locuciones y posteriormente, como no, la fundación de la famosa Parranda Guasquía. La vida de Heriberto siempre estuvo dedicada a procurar el bienestar de los demás, tanto a través de su profesión como pediatra o como compositor o cantante. Reconozco que a medida que pasaban los minutos con Heriberto, con esa conversación tan fácil, entrañable y de una capacidad de envolverte en una sensación de quietud, de sentirte bien, me empezaba a preocupar que pasara el tiempo. Quería seguir escuchándolo, que los minutos no transcurrieran. El ser nombrado hijo predilecto de Telde venía a corroborar lo que Heriberto se había ganado hacía muchos años, en donde había llevado el nombre de Telde a lo más alto, acompañándolo de su isla querida, Gran Canaria. Vamos a seguir escuchándolo. No se relaje, querido telespectador. Seguiremos con él. Heriberto, llegamos hoy en la actualidad. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, muy bien. O sea, al paso de todos estos años, bien. Sí, vamos, no he tenido ningún achaque importante y más o menos estoy tirando bien para adelante. 78 años. 78 años. ¿Cómo analizando tu vida, te ha quedado alguna espinita clavada? ¿Te ha quedado algo por hacer? Bueno, en el último libro que habla de prevención, hice un intento de hacerlo con el grupo Valemédico y debido a que no había muchos partidarios de hacer ese proyecto, pues se echó abajo. Y me hubiera gustado, como colofón de mi vida artística, me hubiera gustado que este proyecto siguiera adelante, ¿no? En donde habla precisamente de una serie de enfermedades que se llaman no transmisibles y que esas enfermedades se pueden prevenir, y prevenirlas requiere, por lo menos vas a ahorrar muchísimo dinero, pero claro, el proyecto también se necesita pues músicos, un director de teatro, actores que hagan de médicos, y la verdad que eso se me ha quedado un poquito. Se te quedó la espinita. Oye, me gustaría hacerlo algún día. ¿Y de algo que has hecho y que hoy no harías, que te arrepientas? No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. No. ¿Tienes muchos enemigos? Hasta ahora no. Que tú sepas. Que yo sepa, no tengo ninguno. ¿Y amigos? Y para mí la amistad ha sido fundamental en mi vida. Tengo amigos, de verdad, en diferentes sitios. Tengo amigos en La Palma, tengo amigos en Tenerife y tengo amigos aquí. Que sigues manteniendo esa amistad. Sí. La amistad es importantísima para mí. ¿Qué piensas de la política? Yo prefiero no hablar de política porque la verdad es que estoy muy desilusionado con la política. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, porque ahora mismo buscar un político honesto y que lleve a cabo pues su labor muy positiva, pues muy poco contadito con la mano, ¿no? Pero yo no sé, no quiero opinar mucho de política. ¿Proyectos? Porque tú no paras, ¿no? No, sí. Ahora estoy escribiendo una novela que afortunadamente me inspiró mi padre. Es una novela de la gente del sureste, en donde se habla de una serie de vivencias que tenían esta gente y que son las que me han hecho hablar un poco de todo. Tuve la gran suerte de que mi padre en sus últimos años le dio por escribir y escribía sus memorias. Nací tal día en Arguineguín y desde allí tal, entonces
me inicié en la agricultura y entonces él a su manera iba escribiendo y tal, y yo lo he fusionado, lo he mezclado con la Cogiste historia, esas memorias. la historia real. Entonces yo empiezo en 1912 y voy a terminar en 1940, englobando por dónde pasaba él, qué hacía, qué comía, dónde estaban sus trabajos. O sea que un poco está basado en la figura de tu padre. Sí, sí, sí. Pero tú en el 40 acabas porque es cuando acaba la guerra y... Hombre, acabo en el 40 y pico, porque él se llamaba Antonio Enrique. Y termino precisamente con el nuevo Antonio Enrique, que es mi hermano, que nació en Guinea. Entonces lo tengo todo metido ahí en la cabeza y estoy intentando pues siempre, cualquier acontecimiento histórico, cualquier cosa, enseguida pues lo relaciono con las diferentes edades que tuvo él, los trabajos, dónde estuvo en la guerra, estuvo después trabajando la madera en Galicia, por otro lado después se fue a Guinea y cultivó café, y en fin, todas esas cosas se va contando además a su manera de ver cómo era el mundo en esa época. Pues claro, el personaje es muy importante para mí. De la guerra civil se ha escrito muchísimas cosas, pero claro, yo me adapto a donde estuvo. Claro, se recorrió media península como chofer de un alto mando del Ejército Nacional. Entonces, por ahí pues, contando dónde se metía, a dónde iba, por qué, cómo salió de algún frente en el que fue con el coche, en fin, muchísimas cosas que están relacionadas con su vida. Aparte de ese libro tienes también otras ideas, ¿no? Siempre de tengo ideas. Y de, como nos comentabas, ese festival que estás intentando sacar tuyo del concierto ese, ¿no? Ah, sí, sí, tengo un concierto que va a coincidir con la presentación del libro, de la novela. Y entonces quiero presentar el libro y a la vez dar un concierto con una serie de vivencias que he tenido yo desde que nací en Telde. Por eso se llama Testigo de mi crecer. ¿Cambiarías toda tu vida? ¿Dirías, esto no me ha gustado, volvería a empezar y haría otra cosa? No, yo estoy contento con mi vida. Ya te digo, te dije antes, ¿no? que tuve una infancia muy feliz y yo no la cambiaría por nada del mundo. O sea, que tu vida la volverías a repetir exactamente igual. Sí. Eso es importante. Con mi familia, la Orquesta Falcón, la parranda cosquilla, los cosquillones, la pediatría en sí. La verdad que tú has sido un enamorado de la medicina, porque aunque la gente te conoce más como cantante y folclorista, que me conoce como pediatra, sí, pero a nivel popular eres más conocido como folclorista, el hombre del folclore, lo ha hecho todo casi en el folclore, y cuando alguien habla de Heriberto Serpa, ya lo relaciona con la música, eso está claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero siempre ha llevado esas dos carreras, por decirlo de alguna manera. Sí, ha ido a la par. A la par. Y que se ha culminado precisamente con los musicales para los niños que hablan de prevención, ¿no? Tanto lo que es Sanolandia como el otro que se llama Bucodentalia. Cualquiera de los dos está fusionada la música, tienen buenas canciones, buenos músicos, que me encargué yo en su día de llevar a cabo para hacer las grabaciones de esto, ¿no? Y luego ahora, pues claro, todo eso está preparado para hacer en playback muchas cosas y en directo también, pero relacionadas con la prevención de diferentes enfermedades pediátricas, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti que fueras recordado cuando no estés? Hombre, como una persona amante de su tierra y que lo dio todo por ella, sobre todo con la música, con la pediatría, y me gustaría que por lo menos me recordaran como un pediatra que amaba a los niños y que era feliz en su trabajo y que a la vez pues hacía canciones y toda su tierra. Eso es fundamental. Ya estoy pagado con muchas cosas de estas, ¿no? Estoy pagado porque con el último premio que me han dado, que es de hijo predilecto de Telde, pues lógicamente eso para mí tiene un valor incalculable. Y soy muy feliz de haberlo recibido, ¿no? Y orgulloso, por supuesto.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hemos llegado al final, con ese viento atlántico que nos acompañó en ese último tramo de entrevista, en ocasiones fuerte, pero merecía la pena el paisaje. Estar en medio de dos playas y en donde Heriberto había pasado años felices de pequeño y que hoy ha vuelto a ser casa familiar, en donde viven o veranean todos sus hermanos en diferentes pisos. Como él decía en sus últimos minutos de esta charla, no cambiaría nada de su infancia feliz, de su relación con la Orquesta Falcón, de sus tíos, de la Fundación de Coasquía, de toda esa actividad que a día de hoy sigue protagonizando sus días. Escribiendo su novela Frente a su mar, inspirándose en las memorias de su padre. Muchos amigos ha dejado en donde ha estado, Salamanca, La Palma, Tenerife y, como no, en Gran Canaria. Su interrelación de su profesión de pediatra y músico que ha culminado con la creación de esos musicales como Sanolandia o Bucodentalia, dirigidos a los niños en su labor de prevención. Estaríamos mucho tiempo con Heriberto, se nos va acabando el tiempo. Me siento un poco frustrado de no poder seguir, de tener que terminar. A la pregunta de cómo quería que lo recordaran, dijo que como un amante de su tierra, que lo dio todo por ella, que lo recordaran como un pediatra que amaba su trabajo con los niños y que disfrutaba con la música. Llega el momento de la despedida. Heriberto Serpa Falcón, pediatra, músico, escritor, hombre de bien. Gracias por hacernos pasar este momento inolvidable. Estoy seguro que parte de ti va a quedar en el interior de los espectadores. No te vamos a olvidar. No cambies. Hasta siempre, amigo.
Thank